Martes 17 de agosto. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a OnePlus TV y este espacio de entrevistas. Ayer con tristeza fuimos testigos del juicio político al excontralor Pablo Celi. Tristeza tanto por el hecho en sí, que un contralor de la nación sea interpelado, como por el nivel demostrado por los interpelantes, quienes hicieron uso y abuso de la burla y la ironía barata, cual niños de colegio. Finalmente, Pablo Celi fue censurado con 136 votos. Pero bien, vamos a adentrarnos en los temas que hoy serán objeto de análisis en este programa. Han ido a hablar de la Fundación Sportica, dedicada al soporte de deportistas. Nos llegó un boletín de prensa y tenemos viva curiosidad por conocer qué ofrecen a los deportistas en un momento en que el país se encuentra debatiendo la situación de este sector y conociendo sobre la necesidad de soporte y ayuda que amerita darles. Hoy está con nosotros la ex presidenta de la República, Rosalía Arteaga, con el tema La Maratón de la Vida. Pero vamos a iniciar con la presencia y bienvenida al economista Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Bienvenido, ¿cómo está usted? Un gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días, Yolanda. Un saludo para sus televidentes. Muchísimas gracias. Hay gobiernos de economistas que abiertamente se muestran poco afectos a la empresa privada y la ven con desconfianza. Por el contrario, el actual gobierno de Guillermo Lasso ha fijado su segundo objetivo de gestión en la generación de empleo con apertura a la empresa privada y ofreciendo su apoyo y requiriendo el apoyo de este sector. ¿Qué señales ha dado el gobierno en esta dirección según el sector industrial y de la producción? Bueno, primero hay que reconocer la situación sanitaria que vive el país y dentro de esa situación sanitaria el gobierno ha hecho muy bien en dejarse ayudar por parte de la empresa privada y apoyar el proceso de vacunación. Tenemos 2.300 empresas que se han sumado al proceso de vacunación, con 1,5 millones de personas vacunadas por las empresas en 222 centros de vacunación o puntos de vacunación. Y creo que con esto lo que estamos haciendo es primero salvar vidas. A la par de salvar vidas, tenemos que salvar empleo. Y creo que el gobierno ha dado o ha generado un ambiente de optimismo. Existe un marcado reconocimiento por parte de los empresarios para hacer esas inversiones que se necesitan. A la par, ¿no es cierto?, que el gobierno también tiene que trabajar en reformas estructurales para reactivar la economía. Nosotros, como Cámara de Industrias y Producción, trabajamos en lo que es el ecosistema del bienestar, que esta es una visión colaborativa, ¿no es cierto?, en donde las empresas se unen en su cadena productiva y así tratamos de reactivar a la producción. Y se trabaja básicamente en... Ya, estamos de acuerdo, por eso yo decía, su segundo objetivo de gestión es ahora la generación de empleo. El primero realmente está cumpliendo y efectivamente, ustedes han sido un gran aporte para lograr esa vacunación a lo que se pretende llegar es a la inmunidad de rebaño, de tal manera de que se pueda abiertamente ya trabajar en temas de empleo y producción nacional. Pero por otro lado, usted habla de inversiones que se necesitan, que el sector privado está consciente de las inversiones que se... ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el gobierno les da la confianza para creo que es un problema. Yo también, estamos congelados. Sí, Yolanda, no le pude escuchar la última parte. No, sobre el tema de inversiones, usted dice que el sector privado reconoce la necesidad de inversiones y se dirige hacia aquello. ¿Por qué? Porque en este momento se habla de inversión. Bueno, básicamente, ¿no es cierto? Cuando existía un ambiente hostil hacia la inversión privada, hacia el sector privado, era muy difícil que estas inversiones fluyan. Ahora,
existe un renovado ambiente de optimismo, como lo mencioné, ¿no es cierto? Y las empresas tienen precisamente estas ideas, estas ganas de hacer inversiones en el país. El país requiere muchas inversiones, ¿no es cierto? En temas de infraestructura, en temas de salud, en el propio sistema de educación, en los sectores petroleros, mineros, agroindustrial, agroexportador. En fin, hay varios sectores en los que existe este renovado optimismo y en los que con una adecuada agenda por parte del gobierno se pueden disparar estas inversiones que tienen por objetivo la generación de empleo. Y nosotros como Cámara Economista, ajá, Nosotros sigue. como Cámara de Industria y Producción hemos presentado al gobierno y al Ministerio de Producción precisamente la agenda de empresas sostenibles. Y ahí es donde tenemos ciertas propuestas de reformas laborales y tributarias que se enfoquen en precisamente generar empleo, especialmente para quienes no tienen, ¿no es cierto? Las mujeres y los jóvenes con varias modalidades y formas de contratos. Tenemos 6 millones de ecuatorianos que se encuentran en la informalidad y a ellos tenemos que generarles algún mecanismo para que se conviertan en trabajadores formales. Recordemos que no hay peor precarización que el propio desempleo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que ver cuáles son estos mecanismos que le permitan reactivarse, cuáles son estos mecanismos de formalización. Hemos planteado nuevas formas de contratos, también disminuir los sobrecostos y los trámites para la contratación y la terminación de los contratos laborales. Hay que diseñar regulaciones muy dinámicas en función del mercado laboral, ¿no es cierto? Considerando las necesidades de cada sector productivo. También le planteamos trabajar sobre cuáles son los factores de empleabilidad, ¿no es cierto? Más que trabajar en la estabilidad, queremos trabajar en la empleabilidad de las personas, y aquí consideramos que un factor fundamental es la educación. La educación de la ciudadanía tiene que ser el primer factor de empleabilidad. Y también tenemos que ¿Qué es buscar la mecanismos. empleabilidad, por favor? ¿Qué es la empleabilidad? Bueno, básicamente la empleabilidad es la capacidad que tiene una persona para emplearse, ¿no es cierto? Cuando usted está en una situación o busca un empleo, usted ve cuáles son los requisitos que le solicitan para esos empleos, ¿no es cierto? Y muchas de las veces no hay un emparejamiento entre lo que las empresas solicitan y cuáles son las habilidades y destrezas de los trabajadores. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en hacer este match, este emparejamiento, ¿no es cierto?, entre las habilidades requeridas y las habilidades que disponen o Ahora, que tienen los trabajadores. Entonces, para trabajar súper buenos precisamente en objetivos, empleabilidad, tenemos sí, que trabajar en educación. usted anota súper buenos objetivos, pero algunos desgraciadamente son a mediano o a largo plazo en ese sentido. Ahora, usted habló de una adecuada agenda, ¿verdad? Para sacar adelante y reactivar el país. Hay quienes critican que hasta ahora no existe un plan, no existe una agenda propuesta al país, sino que lo que se han tomado son medidas aisladas para lograr la reactivación económica y el aumento de empleo. Dicen que son positivas de estos analistas, ¿verdad? Para lograr el fin, pero repetimos, son aisladas. ¿Cuánto peso tienen, por ejemplo, la reducción de aranceles para más de 667 insumos, materias primas y bienes de capital? ¿Cómo beneficia esta disposición al sector que usted representa? Bueno, esta fue una gran noticia, o es una gran noticia la que se dio por parte del Ministerio de Producción y el Viceministerio de Industrias, porque esta reforma arancelaria, ¿no es cierto?, busca reducir los costos de producción, como a través de la reducción de aranceles para insumos, materias primas y bienes de capital. Y es una noticia positiva, ¿no es cierto?, porque reduce la presión o los costos que tienen las empresas y así pueden ser más competitivas. El presidente también eliminó el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Para toda la transaccionalidad de tickets aéreos, esto para promover el turismo en el país. Pero es necesario ampliar esta iniciativa a otros ámbitos. Sobre todo pienso, como usted bien dice, en aquellos que adquieren insumos para la producción en el extranjero. Sí, ¿no es cierto?
dentro de nuestra agenda de empresas sostenibles también tenemos varias medidas que se le ha solicitado al gobierno trabajar y tenemos que ser muy conscientes de la situación económica en la que está atravesando la caja fiscal, pero también hay que pedir la empatía necesaria para analizar la situación de las empresas. Y lo que se ha pedido, ¿no es cierto?, es una reforma tributaria que esté focalizada en eficiencia, en la simplicidad y en la progresividad. La eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas, como usted bien lo menciona, y esto en virtud de que las empresas o el sector privado reconoce la situación fiscal. Hay que combatir a la evasión tributaria, ¿no es cierto? Esto el presidente Lazo ya lo ha mencionado y hay que trabajar, ¿no es cierto?, en cuáles son las medidas para combatir a esta evasión tributaria. Y también tenemos otras medidas, ¿no es cierto?, otra lista que le hemos presentado a varias instituciones para eliminar trámites innecesarios para la declaración de impuestos y lograr mayor formalidad. Y trámites innecesarios no solamente en ese sentido, sino que también en lo que tiene que ver con la burocracia en general. Una buena noticia, si bien viene del área de la vivienda, ¿no? Que, por ejemplo, aprobaciones que toman generalmente un año hasta concretarse, ahora anuncian que se harán en un día y después se revisarán los temas y obviamente habrá sanciones para quienes no hayan presentado los documentos correctamente. Entonces, ese tipo de cosas sí agilita mucho la economía, ¿verdad? Agilita mucho los procesos para que los proyectos se concluyan y fluya el dinero. Usted va siempre un paso adelante mío, pero tiene toda la razón. La reforma tributaria es importantísima. Usted habló de la reforma laboral, también sumamente importante, la forma en que se hace la contratación, etcétera. Sin embargo, ahora vamos con el tema político. Se ha venido esperando, incluso Guillermo Lazo lo ofreció, que una de las primeras acciones que él tomaría sería, en este sentido, enviar estas reformas a la Asamblea. No lo ha hecho todavía, tampoco. Da la impresión que estos temas, que son donde las papas queman, como decimos, están muy rezagados. Pasó un primer paro en donde, bueno, algunos menores, pero el último paro en donde hay sectores sociales en donde dicen que no van a permitir este tipo de cambio. ¿Qué dicen ustedes? O sea, ¿cómo apoyar el hecho de empezar a trabajar nuevas soluciones? ¿Por dónde atraviesa eso? ¿Cómo explicar a la nación la necesidad de probar algo diferente que vaya más allá de las consignas que venimos escuchando desde los años 50? Bueno, creo que la historia es el mejor juez. Hemos tenido ya este tipo de paralizaciones por varias décadas, como usted lo menciona, Yolanda, y vemos que los resultados son los que tenemos, donde tenemos 6 millones de ecuatorianos que están en la informalidad. El empleo adecuado es realmente muy, muy bajo. Y si es que seguimos haciendo las cosas como las hemos estado haciendo por los últimos años, simplemente no vamos a cambiar la situación. En este sentido, ¿no es cierto? Hay que ser muy necios para no ver la realidad en la que estamos transitando y se necesitan estas reformas. Como le dije, ¿no es cierto? No hay peor precarización que el desempleo. Entonces, las personas que promueven este tipo de acciones, ellos deberían explicarles a las personas que no tienen empleo por qué promueven esas acciones. Y cómo esas acciones les van a generar empleo. Yo dudo mucho que ese tipo de paralizaciones generen fuentes de trabajo. ¿Cuán importante es la inserción de Ecuador, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico para la reactivación económica? Bueno, Ecuador necesita trabajar en su agenda comercial y de exportaciones, independientemente de qué bloque comercial estemos trabajando. Consideramos, ¿no es cierto?, que una agenda de apertura, por ejemplo, con Estados Unidos, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, debería ser el norte del país. Estados Unidos firmamos recientemente, ¿no es cierto?, la semana anterior estuvo aquí la
un personal muy importante del USTR, donde se firmó, donde ya se puso el ejecútese al acuerdo de primera fase. Y es precisamente este tipo de acuerdos que le brindan al inversionista mayor seguridad jurídica y es por donde el país tiene que transitar. Entonces, hay que plantearse, ¿no es cierto?, una agenda comercial inteligente con países donde somos complementarios. Como le digo, Estados Unidos es un país donde deberíamos Exactamente. trabajar intensamente para lograr un acuerdo comercial y poder llegar a ese mercado con nuestros productos. Especialmente tenemos una cantidad de productos agroindustriales del sector agrícola que tienen mucho potencial, y del industrial también, Ujú. que tienen mucho potencial en Estados Unidos, y a su vez es un muy buen socio comercial Estados Unidos. Le compramos mucho insumo y bien de capital a ese país. Entonces, tener un tratado con Estados Unidos, dos economías complementarias, nos harán mucho bien para empujar el empleo, las inversiones y la seguridad jurídica. Sí, nuevamente usted se me adelanta porque yo iba hacia eso, los acuerdos comerciales a los que el gobierno debiera dar prioridad. Estados Unidos es obvio, eh, por ser digamos, uno de los mayores consumidores de nuestros productos, pero también está la Unión Europea, está Asia. No sé si hacia allá también debería priorizarse y abrir nuevos mercados. Más bien el sector, es curioso, el sector exportador es uno a los que mejor le fue aparentemente durante la pandemia. Eso quiere decir que a pesar del gobierno, ellos hicieron lo suyo y se abrieron sus propios mercados, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma el gobierno puede para que realmente se multiplique exponencialmente la exportación ecuatoriana, que es tan bienvenida como producto de calidad en el resto del mundo? Sí, efectivamente, las exportaciones no tradicionales, las exportaciones petroleras no tradicionales tuvieron un muy buen desempeño en el año anterior y lo siguen teniendo este año, y eso es básicamente nos demuestra que Ecuador tiene un potencial de calidad en en sus productos. Habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que Estados Unidos debería ser la prioridad número uno de este gobierno en cuanto a agenda comercial, pero también tenemos que fortalecer el acuerdo comercial que tenemos con la Unión Europea. Y cuando digo fortalecer, tenemos que hacer mayor uso de esas preferencias que el mercado de la Unión Europea nos está ofreciendo. Que aquí hay varios productos, varios nichos de mercado en los cuales Ecuador tiene una producción muy interesante que podría enfocarse, ¿no es cierto?, a esos más de 300 millones de consumidores. Eh, Usted es para, optimista, ajá. para fomentar al sector exportador, yo creo que hay que fomentar a toda la producción nacional, ¿no es cierto? Cuando se fomenta toda la producción nacional, se amplía el pastel, y ahí dentro de eso también está el sector exportador. Entonces vamos a tener mayor capacidad para poner nuestros productos en el exterior, pero también para que la producción nacional sea mayormente comprada por los ecuatorianos, ¿no es cierto? Tenemos productos de muy buena calidad que se venden en el mercado ecuatoriano, y para esto también tenemos que fomentar la competitividad y la productividad de las empresas que están en el mercado interno. Camisa Jiménez, ¿usted es optimista acerca del futuro inmediato? Eh, Siempre hay que ser optimistas dentro de algo que a los empresarios son optimistas de por sí, ¿no es cierto? Si no, no podrían arriesgar sus capitales, y también son muy resilientes. Entonces, siempre hay que ser optimista, ver con mucho positivismo el futuro, obviamente basado en la realidad, ¿no es cierto? Tenemos una situación sanitaria que la estamos superando, tenemos una situación económica y fiscal complicada, pero dentro de eso el sector privado es optimista con este nuevo O gobierno, sea, y esperamos, ¿no es ajá. cierto?, que se hagan esas reformas en lo laboral, en lo tributario, que permitan reactivar la economía y salvar empleos. Ya estamos salvando personas con la vacunación, ahora tenemos que salvar empleos. Ok, optimismo con cautela, dice.
guste más o menos. Así estamos todos. Muchísimas gracias, economista Jiménez, por acompañarnos de esta mañana. Esperamos que haya una nueva oportunidad. Con gusto, Yolanda. Muy buen día.